Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias y, en primer lugar, quisiera, por sinceros agradecimientos a ustedes por su presencia, agradecimiento al Museo del Prado y, concretamente, a personas como Javier Portús por esta presentación, también por la magnífica exposición con la que nos regala, y desde el Departamento de Educación a Paloma por todos los correos, mensajes que hemos tenido que intercambiar para armonizar agendas. Creo que, además, es un honor venir al Museo del Prado precisamente en un momento tan relevante, en este segundo centenario de su existencia. Concretamente, mi intención es jugar con las palabras que aparecen en este título, el Museo del Prado y los comienzos de la historia del arte. Tendríamos que jugar con mayúsculas y minúsculas en historia del arte, para precisamente mostrar esas dos facetas que quiero tratar en el día de hoy. Por un lado, los estudios sobre historia del arte cuando surge el museo, cuando hay una necesidad, cuando se recibe con expectación el que el edificio de Villanueva, que va a tener un uso distinto, se dedique precisamente a albergar obras artísticas. Tras esta contextualización, me gustaría entrar precisamente en ese segundo bloque, la historia del arte como disciplina científica, como disciplina al menos universitaria, y su relación estrecha con el Museo del Prado. Se han puesto unas fechas que se van a exponer de una manera sumamente laxa. Cuando se habla de hacia 1904 es simplemente porque la primera cátedra de Historia del Arte en España la ocupó precisamente Elías Tormo y Monzó en la Universidad Central, actual Universidad Complutense, en 1904. De ahí, pues, la importancia que van a tener estos aspectos. Sobre la primera mención, los estudios de historia del arte hacia 1819, algunas de las obras que voy a proyectar están precisamente en la exposición. Las biografías de Giorgio Vasari se consideran como, bueno, pues el primer acercamiento a una historia del arte, porque es un libro que exclusivamente habla de artistas, exclusivamente habla de personas y su producción artística, de modo que tiene como objeto principal la historia del arte. Pero es una historia del arte que se centra específicamente en un ámbito, que se acerca a ese ámbito con unos prejuicios o con unas intenciones que son las del propio oficio, ensalzar el propio oficio, ensalzar a la propia ciudad, Florencia, que ven en la portada del libro, que aparece en 1550 y en su segunda edición en 1568, reflejo del éxito y del atractivo que tenía la temática. Bueno, pues hay una segunda edición ya con grabados de artistas, ampliada, corregida e incluso rompiendo las tradiciones florentinas de biografiar solo vidas cerradas, vidas que no tenían esa visión biológica de nacimiento, desarrollo y muerte, finalización de una trayectoria. Se rompe por el éxito. Pero, repito, esta obra tiene unas claras intenciones y prácticamente fluye entre las orillas de la historia del arte, el rigor, pero, por otro lado, la leyenda artística. La leyenda con curiosidades, con anécdotas que completan, siguiendo la tradición que viene desde la antigüedad, pues esos rasgos poco conocidos. La infancia, pues la creatividad, el genio creador, etc. Esta obra y sus intenciones también queda reflejada en el propio fresco que pinta Vasari, que podemos ver en el que se autorretrata como San Lucas y que está en esa línea de exaltación del propio oficio, de la propia actividad
artística. Johann Joachim Winckelmann, en 1764, es considerado ya el primer historiador del arte, el primer arqueólogo en sentido moderno, al menos el fundador de ambas disciplinas. El que sea fundador de la historia del arte y la arqueología se entiende por la acepción que en ese momento tiene la palabra arqueología, que es la que recoge el diccionario, ciencia que estudia todo lo que se refiere a las artes y a los monumentos de la antigüedad. No es, por lo tanto, una actividad de extracción, no es una actividad de excavación, sino una actividad de acudir a las obras, a la materialidad de las mismas y, sobre todo, obras antiguas con perspectiva histórica. La obra de Johann Joachim Winckelmann se relaciona con los intereses también de Antonio Rafael Mengs, que está dirigiendo distintas academias por toda Europa, conocido como el gran dictador de las artes, porque hay una intencionalidad en la formación de los artistas y hay una intencionalidad también incluso en la producción literaria, en la producción escrita de Johann Joachim Winckelmann. Él entiende que el clasicismo puede ser algo racional, que es una belleza lógica, que es demostrable, no es algo subjetivo. Y su obra, Historia del arte en la antigüedad, de 1764, es una historia amplia, pero sobre todo para mostrar la preeminencia del arte clásico, principalmente griego. Johann Joachim Winckelmann es, además, uno de los personajes que a través de su iconografía, en las representaciones que tenemos por su amigo Mengs, pero también por Anton von Maron, lo vemos siempre con obras leyendo, con obras trabajando, escribiendo y con una representación del Antínoo, pues uno de esos iconos de la belleza como realidad objetiva que está defendiendo. Son obras que van sentando las bases de esa preocupación por la historia del arte, que en España principalmente va a difundir Antonio Ponz. Antonio Ponz, en este autorretrato que vemos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es un personaje de Begís, de la provincia de Castellón, vinculado a la Academia, como pueden ver en estos tomos, estos volúmenes de su viaje de España, quien publica es la Academia, y él es secretario de la Academia. Por lo tanto, no es una historia del arte inocente, sino que es una historia del arte relacionada precisamente con estos órganos de formación de artistas. Publica Viaje de España en 18 volúmenes entre 1772 y 1794, con tal éxito editorial que ediciones de los primeros tomos coinciden con la presentación de los nuevos, de las nuevas entregas. Viaje de España está escrito de forma epistolar, son como cartas a un teórico lector, que es obviamente el que tiene el libro entre sus manos. Y están además presentadas en un formato reducido para que pueda llevarse consigo en el viaje. De hecho, la mayoría de los viajeros que recorrían tierras peninsulares iban acompañados por el Viaje de España de Antonio Ponz. Era el libro de cabecera en muchas de las zonas y ha servido casi como de un catálogo avant la lettre. A falta de catálogos, esa descripción de algunas obras, bueno, pues es lo único que nos queda después de otros conflictos, de pérdidas por diversas vicisitudes. Este viaje de España se completa incluso en España a través de otra publicación, Viaje fuera de España, porque describe algunas de las zonas, de las provincias que ese Viaje de España no pudo completar.
Es una obra que, como les indicaba por el autor, secretario de la Academia, por el editor, la propia Academia, el apoyo de la propia Academia para este proyecto, tiene claras intenciones y a veces nos puede sorprender comentarios tan radicales como el que nos comenta pues, ante obras barrocas o, en general, al decir que todos los retablos barrocos merecerían ser convertidos en una enorme pira, en una enorme hoguera. Estas son las ideas que imperan en el momento. Es una historia del arte, pero con ciertos prejuicios, con ciertas intenciones. En este ascenso, ya acercándonos al origen del Museo del Prado en 1819, tenemos autores como Juan Agustín Ceán Bermúdez, aquí representado en dos retratos realizados por Francisco de Goya. Ceán es un personaje fascinante, al que también se han dedicado merecidas exposiciones. Es coleccionista de arte, es secretario de Gaspar Melchor de Jovellanos, es miembro de academias como la de San Fernando y es amigo personal de Goya. Es para gran parte de la historiografía fundador de la moderna historia del arte. Fundador de la moderna historia del arte por su forma de trabajar como hacía Vasari, es decir, por biografías, utilizando los documentos históricos que él recababa o que a través de una red de corresponsales conseguía en los diferentes lugares, pero elimina lo que habíamos señalado en Vasari como algo prejuiciado o intencionado, que no le daba rigor científico. Y es esa leyenda del artista. Ceán Bermúdez lo que intenta es eliminar todas esas fábulas y presenta unas biografías de ese diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España en 6 volúmenes. Una obra realmente interesante, inagotable en su información y que además sirve para relacionar con otro proyecto parecido que se estaba llevando a cabo y que mostraba ese interés global por una forma de hacer historia del arte en esa transición entre el XVIII ilustrado y el XIX. Me refiero a la obra de Eugenio Yaguno y Amírola, que se dedica principalmente a los arquitectos, pero en la que también va a intervenir Ceán Bermúdez. Eugenio Yaguno es escritor, es político, es un personaje que recaba información de un modo parecido al de Ceán para los arquitectos y lo tiene que articular cronológicamente y por autores. Y sin poder publicar su obra, entrega el manuscrito a Ceán Bermúdez para que él lo integre en su proyecto o lo publique de algún otro modo. La obra, precisamente, aparecerá 30 años después de la muerte de Yaguno y el mismo año del fallecimiento de Ceán Bermúdez. La obra, como pueden ver en el título, está acrecentada por las noticias que el propio Ceán iba recabando. Es una época de gran modernidad y esa modernidad se ve también en proyectos como el que hace José Ortiz y Sanz, presentando al monarca las ventajas de un catálogo, el tener un catálogo de monumentos que serviría para tener los planos, los documentos y aprender. Y además lo dice textualmente, de cualquier monumento se puede aprender, sea árabe, sea de cualquier época, citando esto por los prejuicios que anteriormente señalábamos. Y pone como ejemplo, y lo lleva a modo de testimonio, el Teatro Romano de Sagunto. Obviamente este proyecto no pudo llevarse a cabo
y los catálogos de monumentos tendrán que esperar al siglo XX, e incluso algunos no se publicarán hasta la década de los 80, aunque estaban desde principios de siglo redactados por autores como Gómez Moreno, etc. Quisiera también comentarles la labor de autores de esa literatura de viajes, que muestra un interés, veíamos desde lo coterráneo, desde lo nacional, pero también de autores que desde el exterior acuden y se sienten cautivados por España. Es ese contexto del Grand Tour, pero el destino tradicional del Grand Tour, como muy bien saben, era Italia. Sin embargo, se extiende a través de algunos viajeros, y ahí la aportación de Laborde, pero también de otros es fundamental, para extender a aquellos que quieren emociones fuertes llegar hasta España, extender esos viajes hasta otros destinos. Y Laborde tiene una ascendencia española. Su padre es de Huesca, es de Jaca, y está pues, con el rey Luis XV dentro de las finanzas y muere pues, la Revolución en 1794. Él será oficial de Napoleón y tendrá una actividad como político, como escritor y sobre todo como viajero. Y entre sus viajes destacan estas contribuciones por España que lo convertirán, según palabras de un estudio que hará Elías Tormo en 1944, en el máximo sugestionador en toda Europa de los viajes a España. Tan luego puestos de moda. Puestos de moda con criterios pacíficos, pero también las tropas francesas llevaban esas descripciones de Laborde para el desplazamiento de tropas por todas las referencias que daban a los conventos donde podían pernoctar pues, las tropas. Estas obras son las que están contextualizando y las que nos permiten entender cómo, si hacemos caso a la idea de Pedro de Madrazo en uno de sus catálogos al señalar que fue precisamente la reina María Isabel de Braganza la que presentó la sugerencia de convertir el edificio de Villanueva, prácticamente el que nos encontramos, en un edificio no dedicado a las ciencias, sino a las obras de arte, y que se recogió con excitación, con expectación, y esa excitación respondía a ese contexto, a ese ambiente favorable, propicio a esta iniciativa. Obviamente, las obras o el destino era para albergar las colecciones reales, al modo que se había hecho en otros lugares, como por ejemplo en Francia a finales del siglo anterior. En este retrato vemos pues, a la reina, si bien no vio cumplido este deseo porque falleció en el parto un año, a causa de un parto en el año anterior, en 1818. En este esquema les presento los diferentes directores del Museo del Prado, y aquí no tengo que hacer uso del género, no es un error del género al incluir el masculino de modo genérico, sino que todos han sido hombres, y los he intentado separar de una manera algo simple, por su razón de ser, su oficio, podríamos incluso señalar. En la primera columna, grandes de España; en la segunda, pintores; en la tercera, historiadores del arte; y en la última columna, otros oficios. Como ven, se puede establecer una evolución. Y esto nos permite entender esos orígenes de la historia del arte, es decir, estudios sobre la historia del arte y el nacimiento del museo.
porque cuando surge el museo, es un museo de obras reales, donde se exponen obras exclusivamente españolas y con un criterio de exaltación, de reivindicación, como habían hecho otras monarquías, o como incluso en las excavaciones de Ercolano, de Pompeya, los Borbones en el siglo XVIII controlaban las reproducciones de esas excavaciones, el acceso incluso a los mismos lugares. Podemos ver este entramado, incluso a través de una obra que con toda la intención está en la exposición, como es ese fantástico cuadro de Goya con los duques de Osuna y sus hijos, porque pues Joaquina, que es la niña que está en el regazo de la madre, será la esposa del marqués de Santa Cruz, que es director de la Galería Real de Pintura, y el niño que está sentado sobre el cojín será el príncipe de Anglona, el primer director ya de lo que sería el precedente del Museo del Prado. Son grandes de España, es una colección real, de obras reales. Tenemos en este tiempo qué forma hay de hacer historia del arte, principalmente dentro del Museo del Prado, lo que era el Museo del Prado, este nombre nos recibe, como bien saben, hasta 1920, es realizar catálogos. Y en este ambiente destaca Luis Eusebi, un romano, pintor, dedicado principalmente a la decoración de abanicos y que recibe precisamente en ese año de 1819 el encargo de ser el conserje, que quiere en este momento decir pues el conservador de las obras, y se encarga de hacer pues los catálogos que son meros folletos de 20 páginas con una enumeración de las obras, y se pasa posteriormente a otros ya más desarrollados que culminarán con el de 1828, ya con 249 páginas. Estas son las primeras iniciativas. Si pasamos a esa segunda columna dentro del siglo XIX, esa época de los pintores se ve claramente a través de su imagen. Muchos retratados por colegas de profesión y algunos en su propio estudio, algunos incluso autorretratándose. Esta época es relevante en lo que es la historia del propio museo y la propia organización del mismo. En 1856 ingresan obras, a partir de 1856, ingresan obras que el propio Estado compra en las exposiciones nacionales. Hasta finales del siglo XIX no se van a trasladar al Museo de Arte Moderno, no se creará el Museo de Arte Moderno. Y tenemos también un momento fundamental cuando el museo en 1868 se nacionaliza, pasa de ser real a ser museo nacional, y en 1872 aquellas obras que se habían trasladado al antiguo convento de la Trinidad de los bienes desamortizados a partir de 1865-38, bueno, pues pasan también al museo. Esto cambia completamente lo que es la fisonomía del museo cuando tiene 1000 obras que se incorporan procedentes, sobre todo de temática religiosa, procedentes de los conventos de Madrid y provincias limítrofes. Los catálogos en este momento están exclusivamente vinculados a una figura como es Pedro de Madrazo. Pedro de Madrazo, hijo de Juan de Madrazo, primer director de esta línea de pintores, y podemos ver que prácticamente, bueno, pues 12 versiones entre 1843 y 1893 van firmadas por Pedro de Madrazo, todas las que se hacen, y a partir
del catálogo que se realiza para los bienes del convento o del Museo de la Trinidad, de los bienes desamortizados, se da un nuevo impulso a los que se realizan en el museo, y en 1872 ya el catálogo tiene 793 páginas. Además, con distintas ediciones, y a partir del siglo XX, incluso ya muerto Pedro de Madrazo, seguirán apareciendo con la firma de Pedro de Madrazo, con añadidos de otros eruditos, de otros investigadores. Hay colecciones litográficas que también están permitiendo que el Museo del Prado rebase las fronteras de sus muros. Colecciones litográficas de enorme belleza que se entregan por fascículos y que tienen gran éxito. Otros personajes importantes, y mencionaba el catálogo de Gregorio Cruzada Villamil para el catálogo provisional, historial y razonado del Museo Nacional de Pintura, es decir, de los bienes desamortizados, se realizó porque fue nombrado subdirector en 1862 y por este cargo redactó este catálogo, un personaje que procedía de una familia adinerada de Santander, era político, era historiador del arte, era también un erudito de la esgrima clásica y bueno, pues, se dedicó a una catalogación sumamente rigurosa desde ese cargo de subdirector del museo, y emprendió obras de gran rigor, pues, dedicadas a Goya, a Rubens, a Velázquez. Podríamos decir que era los proyectos el alter ego de Pedro de Madrazo. Y en este contexto situaríamos otros proyectos en los que en estas fechas se desarrollaba la historia del arte. ¿Qué canales tenía la historia del arte? Hemos visto los catálogos, era necesario esa cimentación, saber qué se tenía, atribuir, clasificar por autores, épocas, etc. Pero otro elemento importante eran las revistas. Las revistas que algunas son fundadas por autores que hemos citado, por ejemplo, El Artista, por los hermanos Madrazo, El Arte en España, por Gregorio Cruzada Villamil, y tenemos la más longeva, la Ilustración española y americana, desde 1869 hasta 1921. Estos eran los ámbitos de expresión tradicionales y muchos de los artículos aparecían en este tipo de publicaciones, y avanzado el siglo, incluso pues, en otros como los boletines de las sociedades de excursiones. Precisamente, y utilizando una imagen que compañero, colega de departamento, el doctor José Martín, utilizó en una de sus conferencias y que me ha autorizado a utilizar porque me parecía bello la imagen. La historia del arte es algo que vemos con un tronco, con unas ramas, con una cierta frondosidad, pero tiene unas raíces. Y el estudiar esas raíces es ese siglo XIX que estábamos señalando, donde se impartía en algunos lugares historia del arte, donde daba lugar a algunas publicaciones, de modo que academias, ateneos, liceos, sociedades económicas de amigos del país, sociedades excursionistas, etcétera, realizan conferencias, realizan ciclos que atraen la atención, generan un interés colectivo. Están en la mayoría de estas asociaciones, están dentro de esa vinculación por encontrar también una identidad, unas raíces. Tenemos en enseñanza secundaria, sobre todo, lo que es la institución de libre enseñanza, con Giner de los Ríos, que entienden que el arte tiene que estar en la raíz de las enseñanzas, en la formación de los seres humanos. Y estas
estos institutos libres de enseñanza van a tener constantemente esta presencia de la historia del arte. Y grandes historiadores del arte, Juan Facundo Riaño, Cossío, estarán en torno a esta institución. Pero tenemos también escuelas de bellas artes, es decir, las academias que forman artistas y tienen asignaturas de teoría del arte que van a tener una intención práctica. Vamos a ver lo que se hizo en el pasado para que os sirva en el presente. Seminarios diocesanos donde a los futuros curas se les intenta mostrar las virtudes catequéticas que tiene el arte, como ha tenido en toda su historia. Y ahí hay asignaturas como arqueología cristiana, arqueología sagrada, que es cercano a una historia del arte religiosa. Y tenemos la Escuela Superior de Diplomática. Escuela Superior de Diplomática que quizá es el ejemplo más claro de una raíz firme en estudios superiores que dará lugar a la historia del arte en la universidad. Por ejemplo, Valentín Carderera Solano, pintor, discípulo de Maella, con una gran impronta de los Madrazo. Este erudito y coleccionista español, incluso pintor de cámara de la reina Isabel II, forma parte de la Junta del Museo Nacional, del Museo Real de Pintura y Escultura, y es profesor de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes, de Teoría e Historia de las Bellas Artes. Esta asignatura es la que les comentaba que se está impartiendo a los que se están formando en ser artistas y va a tener un componente práctico evidente. Es un autor que tiene una producción literaria importante y son conocidos pues, sus estudios sobre Goya o el trabajo más relevante, pues el de iconografía española, que está dentro también de esa línea de litografías explicadas. Juan Facundo Riaño es un ejemplo claro de esta importancia del Instituto de Libre Enseñanza y de la conexión con el exterior. Él está en constante contacto con Inglaterra, sobre todo por motivos incluso familiares. Es el yerno de Pascual Gagaños, que es el prestigioso arabista, y él, bueno, pues que se forma en Granada en Filosofía y Letras, en Derecho, se doctorará en Madrid en Derecho y ocupará la primera cátedra de Bellas Artes en estudios superiores, en concreto en la Escuela Superior de Diplomática. La Escuela Superior de Diplomática se crea para formar a los que tienen que custodiar los archivos, las bibliotecas, las obras de arte dependientes del Estado. Y en este contexto, en esta Escuela Superior de Diplomática, Riaño es el catedrático de una asignatura de Bellas Artes. La actividad de Riaño se centra sobre todo en las artes decorativas. Es una autoridad incluso de renombre internacional y está dentro del comité asesor del South Kensington Museum, que es bueno, pues el germen del Victorian Albert que todos conocemos. Es catedrático desde 1863 y será director del Museo de Reproducciones Artísticas desde 1878. Hablamos de estudios superiores, pero la inflexión se produce cuando estos estudios aparecen en el ámbito universitario con una figura como es Elías Tormo. Elías Tormo reconoció que él tuvo su personal camino de Damasco, es decir, su conversión en el Prado.
Él se había formado en Valencia, en la Universidad de Valencia, pero en una formación de Derecho, y acude a finalizar sus estudios y se va a doctorar en Filosofía y Letras y en Derecho en la Universidad Central en Madrid. Y dentro de su trayectoria vinculada a la política, vinculada al derecho, en torno a la familia Maura, por lo tanto, dentro de un bufete prestigioso y también como miembro del Congreso desde 1903, ya con una carrera política que no abandonaría, incluso siguiendo con el Senado, en distintas legislaturas, 9 legislaturas. Pues esa conversión se produce en el Museo del Prado. Él comenta que en 1890, cuando se traslada y está con familiares cercanos o al menos allegados de la zona de origen que es el Valle de Albaida, en la provincia de Valencia, con los Cervino, pues visitan el Museo del Prado, Marcelo, Dolores Cervino, los que finalmente pues, serán su mujer y cuñado posteriormente. Pero empleaban los momentos de ocio en recorrer el Museo del Prado y van a conocer también los grandes eventos que se van a suscitar con la inauguración de lo que conocemos como Biblioteca Nacional, pero entonces inaugurado como Biblioteca y Museos Nacionales, y que se va a inaugurar con exposiciones, magnas exposiciones, para conmemorar precisamente el descubrimiento de América. De manera que se celebra una exposición histórico-americana, una exposición histórico-europea y un año después, utilizando elementos que han llenado todas las salas, la exposición histórico-natural y etnográfica. Esta vivencia de las grandes exposiciones, del traslado de piezas, ante una ausencia de una enseñanza reglada en los estudios superiores, se realiza de una manera casi autodidacta, con conferencias en los ateneos, en los liceos que comentábamos anteriormente, con visitas, incluso como hacen en estas exposiciones, y tenemos a través de sus crónicas, con recortes de prensa, que es donde realmente se publicaba. Recortaban la prensa, lo iban acumulando, compraban los folletos de sala y iban exponiendo, cada uno se encargaba de explicar una sala al resto de los asistentes en esos ejercicios intelectuales en torno a las exposiciones que se están viviendo en la última década del siglo XIX, que es la que conocen, con esas exposiciones incluso ya en el retiro, incluso pues, creando recreaciones de la forma de vida de distintos pueblos que participaban en la exposición. Volviendo a este esquema de directores, en esa transición del 19 al 20, seguimos con pintores que están ejerciendo la dirección del Museo del Prado. Se acababa de producir esa escisión entre, al crear el Museo de Arte Moderno, de obras desde Goya hasta ese momento. De manera que ya no era algo tan vivo como se estaba viviendo hasta el momento con obras reales, obras antiguas, pero también obras que se incorporaban constantemente de las exposiciones que compraba el Estado desde mediados del siglo XIX. Algunos de estos directores tenían su propio taller en el museo y algunos, incluso, bueno, pues, como podemos ver en las fotografías, recibían, y el director que vemos en José Villegas, pues finalmente tiene que dimitir precisamente por esa
por ese número de personas allegadas que estaban en el museo y que causa un robo en el tesoro del Delfín, y que supone pues, su dimisión, la del patronato, etc. En este momento de ese cambio en el museo tenemos la inauguración de la sala de Velázquez en 1899. Y pongo también exposición, porque ese nuevo criterio expositivo permanente, es la primera sala que va a servir de modelo para ir diseñando un museo más didáctico por distintas escuelas, autores, etcétera, va a suponer que también lleven fotografías de obras que están fuera del museo. Y tenemos las exposiciones del Greco, Zurbarán, se crea el patronato y aquí entran autores conocidos dentro de la historia del arte como Tormo, como Cosío, como Beruete, que va a ser director precisamente después que proyectamos. Y hay una labor investigadora. Aquí es cuando surge el museo como centro de investigación con biblioteca y con fichero, no para que se investigue lo que tiene el museo, sino investigar lo que hay fuera para crear elementos de consulta en el mismo, consultar en los archivos de Palacio Real. Y hay una auténtica dialéctica con las exposiciones. Las exposiciones llenan la primera plana de los periódicos, sean en Madrid o sea en las provincias, como lleva por título este periódico valenciano. Y es algo de debate, es algo en lo que hay una participación y hay una dialéctica. Existe un impacto social ante estas situaciones y se produce una dialéctica entre lo que propone o lo que se propone en el museo y las publicaciones de personas que están alrededor del museo y que ocupan esos cargos, los citados, Beruete, Cosío o Elías Tormo. En la exposición, 41 cuadros de Velázquez estaban en la sala principal, la de Isabel de Braganza, con un orden cronológico, por etapas, y 31 fotografías de las obras de Velázquez en museos extranjeros, antecedían. Tenemos este tipo de publicaciones, la diferencia entre la forma en la que se exponía anteriormente y el nuevo criterio, y lo mismo va a suceder pues, con exposiciones como la de Zurbarán, y por ejemplo, si las crónicas señalan que es una pena que no estén los cuadros de Guadalupe, autores como Elías Tormo se encarga de una publicación que complementa la de Salvador Niegra cuando está exponiendo las obras de Zurbarán que están en esa exposición y habla del monasterio de Guadalupe y los cuadros de Zurbarán. Esta es la obra de Elías Tormo en esa dialéctica entre todas estas exposiciones y la producción. Era un momento realmente de revulsión, un momento que les agitaba, y estas exposiciones servían para tener distintas obras y poder comparar, establecer las relaciones entre unas obras y otras, ver la evolución de un artista ante la dificultad de las reproducciones. Era también la oportunidad para tener fantásticas reproducciones, eso sí, en blanco y negro, de las obras que acudían a esas exposiciones. Es una forma de hacer historia del arte que en estos momentos tiene la ayuda de las grandes exposiciones que se están desarrollando. La fotografía, las exposiciones crean un ambiente que favorece esa aparición de la historia del arte. En 1900, una reforma del Ministerio que dirige Antonio García Alix, hace que esa escuela superior de diplomática desaparezca y que se integren sus conocimientos, sus disciplinas en filosofía y letras.
En Filosofía y Letras, con 3 secciones claramente delimitadas. Por un lado, literatura, por otro, filosofía y por otro, historia. El catedrático que tenía una mayor relación con lo que sería la historia del arte era Riaño y se tendría que haber incorporado en la Universidad Española bajo ese título que hemos visto en la Escuela de Diplomática. Pero, claro, era una persona muy mayor y en 1900 era jubilado y en 1901 fallece. Elías Tormo, en ese tiempo, oposita a distintas plazas. Ganó oposiciones en Santiago de Compostela y lo que le interesaba era tener un puesto en Madrid por esa carrera profesional vinculada al derecho y sobre todo a la política y desarrollar su vocación, que era la historia del arte. Y una cátedra de teoría de la literatura y de las artes, algo que Elías Tormo llamaba la quisicosa, que no se sabía muy bien qué era, y la mayoría coincidía en lo mismo, no sabían qué es lo que tenían que dar. El temario era de estética, arte, y algunos accedían al puesto desde plazas de griego, como sucedió en Sevilla y Zaragoza, y los que ganaron la oposición por ser nuevas, como el caso de Elías Tormo en Salamanca, bueno, pues no se incorporaron, pidió una excedencia para formarse con Lampérez en arquitectura en Madrid y luego permutó con la de Granada. En definitiva, nunca se incorporó y estos fueron, bueno, pues, los méritos que presentó en esa oposición para esta asignatura. También opositó en la Escuela de Bellas Artes, que no obtuvo y que le ofrecieron una plaza en la universidad porque estaba muy por encima de las exigencias, según comenta en sus memorias, que daba la escuela, y ya siendo miembro del Congreso, consiguió la Cátedra de Historia de las Bellas Artes. Este es el título con el que aparece. Cátedra de Historia de las Bellas Artes. Por primera vez hay una cátedra de Historia del Arte, llamada Historia de las Bellas Artes, en la Universidad Española. Los méritos, las pinturas de Goya y su clasificación, que aparece en una revista de Barcelona de 1900 y que se publicarán como libro en 1902, para algunos texto fundacional de la historia del arte en España, también la memoria de la oposición de 1902, el convencionalismo en las artes, el desarrollo de la pintura del siglo XVI, un ciclo de conferencias que dio en el Ateneo y que se publica en 1902, y un manual sobre escultura. Esos son los méritos. Y al explicar, años después, cómo trabajaba, en este librito con trabajos de investigadores, en las páginas iniciales nos indica de una manera muy ilustrativa cómo se había producido todo este proceso. Había concursado a la plaza porque Riaño estaba jubilado, existía ese vacío, propuso que se creara esta plaza desde el Congreso en 1903 y en 1904 salió a concurso y obtuvo, a la vez que Cossío obtuvo la de psicología y en 1904, y señalaba que por real orden que él propuso se establecía cómo debían darse las clases de esas asignaturas, la de psicología y la de historia del arte. Y ahí indica trabajo alterno, ¿qué quiere decir? Trabajo en el aula, trabajo teórico y trabajo práctico. Y ese trabajo práctico fundamental es la visita al museo. En el caso de pedagogía, al Museo de Pedagogía, en el caso de Historia del Arte, al Museo del Prado. Y además, excursiones, viajes, etc. Y que realicen trabajos de investigación inéditos. Y por eso este manual recogiendo algunos de los trabajos de sus alumnos. Estos son medidas
tradicionales de pensamiento que recogían de ese pensamiento de la institución libre de enseñanza. Tormo, desde luego, no en la vertiente krausista, no en la vertiente liberal y anticlerical, pero sí en la importancia que tenía el arte en la formación, incluso en una noción de identidad y un criterio patriótico, como señalaban. Para sus clases, evidentemente, la fotografía justifica ese enorme avance de la investigación en historia del arte, el estudio de la historia del arte. A través de láminas que utilizaban y que iban pasándose los alumnos, a través de proyectores, eso sí, en blanco y negro, la necesidad de acudir a los museos, a los viajes para encontrarse con las obras de primera mano. Y creo que esta sala de los candelabros, la Galería de los Candelabros del Vaticano, con este programa del tiempo del Papa León XIII y con esta alegoría de la fotografía, es reflejo, una obra al fresco de finales del XIX, de la revolución que supone la fotografía, que se integra en los palacios vaticanos, en las galerías vaticanas, pero que justifica también el éxito de la historia del arte como producción, como investigación, y que él completa con trabajos de investigación, como hemos visto, con viajes que estaban muy arraigados y, de hecho, bueno, pues, fue secretario del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones y que es uno de los ámbitos donde algunas de sus aportaciones más interesantes aparecen en este ámbito. Lugares donde, en principio, nos sorprende encontrar por el carácter de boletín de excursiones, pero realmente son los ámbitos en los que publican muchas de estas obras que, según el éxito, después ven su formato como libro. Incluso esa vertiente de turismo se representará también en sus cartillas, Tormo, que algunas en asociación con el patronato de turismo, o todos esos recortes, manuales, imágenes que va recabando de los múltiples viajes por Europa o de ese magnífico crucero por el Mediterráneo, donde recorrieron universitarios el Mediterráneo, y este es Tormo, en una de esas imágenes, en Yuste, la Alhambra, etc. Una generación de alumnos, generación de profesores, algunos profesores universitarios, otros académicos, otros directores de esta propia institución, como es Sánchez Cantón. Y, sobre todo, el Prado. El Prado como un elemento incuestionable. En su discurso de las Bellas Artes, un discurso inaugural del curso académico de 1909-1910, él presentó ante la comunidad lo que era una disciplina nueva en el mundo universitario. Y él hablaba de heterodoxia universitaria. La historia de las Bellas Artes es una heterodoxia universitaria, cuya función es humanizar la educación de los universitarios, y la define como ciencia humanística de acentuado carácter histórico para el conocimiento de la cultura, que exige acceso directo a la fuente, la obra artística. Esa es la especificidad. Es un documento histórico, pero a diferencia de la historia del arte tiene el objeto de estudio ante sí. Esa es su singularidad. Y en ese proceso un nuevo hito tendrá lugar en 1913, cuando esa historia de las Bellas Artes, que se vincula a una tradición del XIX, de las escuelas, de la Escuela Superior de Diplomática, pase a denominarse Cátedra de Historia del Arte. El estímulo, en este caso, para esta situación es el Congreso de 1912 de Roma. Diferentes medios de prensa muestran
la importancia de este congreso, los congresistas que van a ir, y cómo Elías Tormo es designado por la Junta de Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históricos, lo que sería el antecedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Y es nombrado en representación y él acude señalando, o él acepta, señalando que es importantísimo por la reflexión, aportaciones que se busca entre España e Italia, pero también para unificar criterios sobre la historia del arte en toda Europa, sobre los precedentes del Congreso de 1909 de Múnich y el que iba a tener lugar en Roma de 1912. Estas reflexiones conducen con personas como Avi Warburg, como Henry Wolflin, como Max Borak, como Adolfo Venturi, que es el catedrático de Historia del Arte en Italia, el primer catedrático de Historia del Arte en Italia, pero piensen que es 1896. Las cátedras de Historia del Arte tampoco en el ámbito universitario eran tan antiguas y en Centro Europa mediados del siglo XIX. Esta idea es la que le lleva a cambiar esa denominación de Bellas Artes por Historia del Arte. Y cuando da su memoria de ese congreso dice que no pudo acudir por motivos personales, por accidentes familiares, que en la dedicatoria ya vemos que es por el fallecimiento de su mujer. Pero sí que sirvió para esa reflexión que cuando llega al decanato de la propia facultad, la obra, la cátedra pasa a ser de Historia del Arte. Este cambio de denominación nos impulsó a un seminario que recordaba ese centenario, quizá ante la orfandad que sentimos ante una conmemoración en 1904 que se redujo pues, a algunas conferencias, etc. Se publicó un libro y, fruto de ese seminario con magníficas intervenciones que mostraban esa amplitud, no podía faltar, como es lógico, su relación con el Museo del Prado. Prácticamente en estos momentos de patronato en 1912, entrando el patronato del Museo del Prado, colocando a jóvenes que dirigían su tesis y que presentaban su tesis como Sánchez Cantón en 1913, que va a comenzar a investigar y será subdirector en 1922 y director en 1960. Entramos ya en esa época de directores, historiadores del arte, como Aureliano de Beruete, hijo del famoso pintor, y que es conocido por su amplísima producción también en torno a la historia del arte. Ya la iconografía de los retratados, en este caso por Joaquín Sorolla, ya no es la actividad de pintar, sino una actividad intelectual en muchos casos. O como Sánchez Cantón, investigador joven desde 1913, con una tesis dirigida, como hemos dicho, por Elías Tormo, pero que hace carrera en el propio museo y actuará como director a pie de obra durante la dirección, por ejemplo, de Pablo Picasso durante la Guerra Civil, y ya pues en la visita de Berenson, anotando lo que opinaba Berenson de las obras. Y Elías Tormo, bueno, pues asociado constantemente al Museo del Prado, miembro del patronato en 1912 junto con Cossío. En 1922 responsable de las charlas del museo. Incluso las caricaturas los representan, esta caricatura de Florit de 1915, en esas lecciones en el Prado, no solo ante sus alumnos, sino abiertas al público y que tenían incluso continuidad después de su jubilación. Vicepresidente del patronato en 1923, en 1940 con un reconocimiento ya jubilado de su cátedra en la universidad,
y se le reconoce su labor vinculada al Museo del Prado y se le nombra de una manera honorífica profesor del Museo del Prado. Y en 1943 esa medalla que sus amigos y admiradores devotos, como dicen, le entrega, realizada por Enríquez Pérez Comendador, donde aparece su rostro y aparecen esas sillas plegables para poder sentarse mientras realizaban el recorrido, pues, con obras de Tiziano, con obras de los Leoni, etc. Catalogación, catálogos, a partir de los que hizo Pedro Madrazo, ahí está su firma y sus comentarios, obras excelentes como la de 1912 del Salón de Reinos, o ya en la década de los 40 dedicadas a actualizar los dos catálogos que tenía de esculturas el propio museo. Y otros autores como Cosío, en este caso con su iconografía, pues pintado por Sorolla, o por una obra también expuesta en también se puede contemplar en la exposición, la de Franques, con obras del Greco. Se asocia claramente a su gran obra de 1908 sobre el Greco. Una obra moderna, una obra rigurosa, una obra que despierta el interés por el Greco en España e internacionalmente. Incluso una de sus últimas reflexiones era lamentarse por quizá haber puesto la atención en obras que los coleccionistas internacionales podían seleccionar para que esas obras salieran fuera de España. Una obra, repito, que se asocia a la figura como a la propia muerte de Cosío, a la figura de Elías Tormo. En vida de Cosío no publica sobre el Greco prácticamente, pero después, con los viajes a Fódele, con las impresiones de ese viaje, llegará incluso a mimetizarse con la investigación. Y su rostro, su imagen, llega a fundirse con la del cardenal Fernando Niño Guevara, o como decían algunas crónicas de la época, el señor Tormo parece un apostolado del Greco descolgado, ¿no? Es esa investigación, el investigador se diluye en su investigación y en realidad el museo, los historiadores del arte comienzan a tener esa simbiosis incluso con su investigación. Son elementos inseparables. Con un poco de perspectiva, para finalizar, Enrique Lafuente Ferrari, discípulo también de Elías Tormo, en su discurso de ingreso a la Academia, en una obra interesantísima, Los fundamentos y los problemas de la historia del arte, revisaba y rendía tributo a esa primera generación de historiadores del arte, rendía tributo a esa enorme contribución en el contexto en el que se producía, con el Museo del Prado, con el Centro de Estudios Históricos, con la Junta de Ampliación Junta de Iconografía Nacional, con múltiples instituciones en las que muchos de ellos se distribuyen, pero con el Museo del Prado siempre presente, y esta historia del arte que él llega a definir de una manera bella, humanidades visuales, señalaba que tendría mucho futuro por la importancia que lo visual tenía en el mundo moderno. Y esto lo decía en 1951. Obviamente, en momentos de celebración, en momentos de un segundo centenario del Museo del Prado, debemos alargar o intuir que se alargará esa vitalidad para la historia del arte, para el Museo del Prado, por muchos años. Muchas gracias.